En este momento les quiero presentar a la doctora Rosario Reyes. Ella es médico radioterapeuta, del Centro Médico Docente de la Trinidad. Está como docente en el posgrado de radioterapia del Centro Médico Docente de la Trinidad también. Y ella les va a hablar de radioterapia en tumores de hipófisis. Buenas tardes, quiero agradecer al comité organizador de este primer Congreso Venezolano de Neuroendocrinología, en especial al doctor Paul Campero, por la invitación para hablarles sobre radioterapia en tumores de hipófisis. En relación a los tumores de hipófisis, los adenomas son la causa más frecuente de masas celares. Ellos representan del 10 al 15% de todos los tumores intracraneales, con una incidencia alta entre la tercera y sexta década de la vida y predominando en mujeres. Los carcinomas, al contrario, son tumores muy poco comunes. Ellos condicionan diseminación cerebromedular y o metástasis sistémicas. La mayoría de los carcinomas son macroadenomas funcionantes invasivos y de ellos los más comunes pueden ser prolactinomas o secretores de ACTH. Existe un intervalo de adenoma a carcinoma que puede ser de aproximadamente unos 7 años, representando un periodo de latencia muy prolongado y una supervivencia media de unos 2 años. La etiología hasta ahora de los adenomas hipofisiarios es desconocida. Existen oncogenes y genes supresores de tumores que participan en el proceso de la génesis tumoral. La mayoría de ellos se sabe que son esporádicos, pero también pueden presentarse en un contexto de enfermedad familiar que representa un 5% de los casos. Los síndromes clínicos más reconocidos son la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el complejo de Carney y los adenomas hipofisarios familiares aislados. Podemos clasificar los adenomas hipofisarios según su actividad secretora hormonal en funcionantes o no. Los funcionantes representan la mayoría, un 75%, y a su vez se pueden dividir en productores de prolactina, productores de hormona de crecimiento, de ACTH y de TSH. En relación a su tamaño, los podemos clasificar en microadenomas cuando son menores a 10 milímetros, en macroadenomas cuando son mayores a 10 milímetros, en adenomas hipofisarios gigantes cuando son mayores de 4 centímetros y en picoadenomas cuando no superan los 3 milímetros. Existen también clasificaciones anatómico-radiológicas. Las dos más utilizadas son la de Hardy y la de NOS. Ellas varían en grados que van de 0 a 4 y van a permitir precisar la relación del tumor con las estructuras críticas adyacentes. El diagnóstico va a ser clínico, paraclínico y radiológico. La clínica va a depender del tamaño del tumor y de si este es funcionante o no. Cuando el tumor crece, pueden aparecer síntomas relacionados con el efecto de masa que éste produce sobre las estructuras adyacentes. También pueden haber manifestaciones clínicas muy variables dependiendo de si estamos ante un síndrome de hiper o hiposecreción hormonal. En cuanto a los estudios paraclínicos, los exámenes endocrinológicos van a permitir estudiar tanto el déficit como la hiperproducción hormonal y se deben realizar estudios basales de TSH, tiroxina libre, ACTH, cortisol, hormona de crecimiento, prolactina, LH-FSH, IGF-1, testosterona y estradiol. Esto, por supuesto, manejado por su médico endocrinólogo. El estudio radiológico de elección va a ser siempre la resonancia magnética con o sin gadolinio y esta va a permitir conocer el tamaño tumoral, su ubicación exacta, la relación con las estructuras adyacentes y el grado de extensión de la lesión. El tratamiento va a depender del manejo de un equipo multidisciplinario que va a estar constituido por endocrinólogo, neurocirujano, neuroradiólogo, neuropatólogo, neurooftalmólogo, otorrinolaringólogo y médico radioterapeuta. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección excepto en el caso de los prolactinomas. Se realizará siempre que no exista contraindicación alguna y la cirugía va a tener como objetivo extirpar la totalidad del tumor y normalizar la hipersecreción hormonal, preservando la función hipofisiaria normal. Sin embargo, cuando se está ante un macroadenoma que invade estructuras vecinas, no es posible la resección completa y el objetivo en estos casos ya sería conseguir la mayor resección posible para evitar el efecto de masa y así mejorar secundariamente la sintomatología del paciente.
El abordaje hasta ahora más utilizado es el transesfenoidal, que permite una vía más directa y menos invasiva de la región celular. El tratamiento médico va a ser competencia del médico endocrinólogo y va a variar según sea el caso. Los fármacos más utilizados son agonistas de la dopamina, análogos de la somatostatina, antagonistas de los receptores de hormona de crecimiento y están también los inhibidores de la esterogénesis. Adicionalmente, también vamos a utilizar tratamiento radiante según sea el caso, con criterios bien establecidos que vamos a ver más adelante. Tratamiento radiante. El tratamiento radiante va a estar indicado en casos de resección parcial y o persistencia de hipersecreción hormonal, en tumores recidivantes o en aquellos pacientes que tienen mala tolerancia o no tienen respuesta al tratamiento médico. También en casos que se presenten contraindicaciones quirúrgicas. Y el objetivo va a ser siempre la normalización de la secreción hormonal y el control tumoral local. El tratamiento radiante va a consistir en radioterapia estereotáxica craneal o radiocirugía o radioterapia fraccionada. La radioterapia estereotáxica craneal va a permitir administrar altas dosis ablativas en el tumor y una mínima cantidad de radiación en los órganos a riesgo adyacentes mediante el uso de planificación estereotáxica. Las lesiones deben ser pequeñas, preferiblemente menores a 3 centímetros y deben estar localizadas de 3 a 5 milímetros de la vía óptica. La dosis a administrar en el caso de los adenomas funcionantes va a ser de 20 a 25 grays y de los no funcionantes de 14 a 16 grays. Es importante que los nervios ópticos y el quiasma no reciban más de 8 grays. En la radioterapia fraccionada se va a permitir el fraccionamiento de la dosis total, no hay limitación en cuanto al tamaño de la lesión y su relación con los órganos de riesgo adyacentes, y la dosis en caso de los adenomas funcionantes va a ser de 54 grays y en los adenomas no funcionantes un poco más baja, en el orden del 50.4 grays. Para la planificación del tratamiento radiante vamos a solicitar una tomografía de cráneo con protocolo de radioterapia con uso de máscara inmovilizadora. Luego de obtener estas imágenes, las mismas van a ser fusionadas en nuestro sistema de planificación en conjunto con la resonancia magnética, lo que va a permitir la delimitación del área que queremos tratar y de los órganos a riesgo adyacentes que queremos proteger. Luego de realizar la delimitación de los volúmenes a tratar en conjunto con el neuroradiólogo y el neurocirujano, verificamos el plan de tratamiento que ha sido realizado por un especialista en física médica. Y vemos cómo la distribución de la dosis va a estar representada en color rojo en un 100% y que los órganos adyacentes, en este caso los nervios ópticos, el quiasma y el tallo cerebral, reciban su dosis de tolerancia. También podemos evaluar esta distribución de la dosis a través del histograma dosis-volumen. Y por último, el paciente recibe el tratamiento radiante. En adenomas hipoficiarios, la radioterapia puede ser administrada en distintas modalidades, adyuvante, de rescate e incluso de forma definitiva. Y esta indicación va a depender del tipo de tumor. En el caso de los no funcionantes, está indicada en tumores residuales o recurrentes. La radiocirugía o radioterapia estereotáxica craneal y la radioterapia fraccionada ofrecen tasas de control local mayores al 90%. En caso de la radioterapia estereotáxica, un estudio multicéntrico evalúa el control local cuando ésta se administraba de forma precoz versus cuando se administraba de forma tardía. A los 6 años, la tasa de progresión fue más alta, del 21.2%, en el grupo donde se postergó la radioterapia, sin diferencia en la tasa de hipopituitarismo. La radiocirugía estereotáxica craneal ha conseguido tasas de control local mayores al 87% a los 5 años. Brada y colaboradores, en una serie de 252 pacientes tratados con radioterapia fraccionada, reportó tasas de control local del 97 y 92% a los 10 y 20 años respectivamente. La mayoría de los estudios de radioterapia estereotáxica usan dosis de 12 a 20 grays, con un control radiológico mayor al 90%, e hipopituitarismo en el 39% de los pacientes aproximadamente. La mayoría de las series recientes no han reportado complicaciones visuales con radioterapia estereotáxica craneal cuando el aparato óptico recibe menos de 8 grays.
Los prolactinomas son los adenomas funcionantes más comunes. En ellos el tratamiento inicial es el tratamiento médico siempre, seguido de cirugía. La radioterapia está indicada como tercera línea de tratamiento y se reserva para aquellos pacientes que son resistentes o intolerantes al tratamiento médico o en aquellos en los que no se puede realizar una cirugía de rescate. En este caso, hay estudios que muestran normalización de los niveles de prolactina del 100% tras radioterapia fraccionada con dosis comprendidas entre el 45 al 50%, aunque sabemos que usualmente la respuesta hormonal a la radioterapia va a ser tardía. Los estudios con radioterapia estereotáxica craneal, con medianas de seguimiento de más de 5 años, muestran tasas de control local mayores al 97% y tasas de respuesta bioquímica variables del 18 al 46%. Algunos autores han reportado peores resultados en pacientes que recibían medicación con agonistas de la dopamina mientras recibían tratamiento radiante. Y esto es debido a que la medicación va a alterar el ciclo celular, haciendo que las células tumorales permanezcan en G0 y esto las hace menos radiosensibles. El tratamiento radiante en caso de los adenomas hipofisarios funcionantes productores de hormona de crecimiento va a estar indicado como definitivo o adyuvante. Un metaanálisis de 30 estudios comparó la radioterapia fraccionada versus la radioterapia estereotáxica craneal, mostrando un incremento significante de las tasas de remisión de 52 versus 36%, un significante descenso de la IGF-1 y una baja incidencia de hipopituitarismo a favor de la radioterapia estereotáxica craneal o radiocirugía. Sin embargo, el metaanálisis tiene sus críticas y el autor sugiere precaución al momento de la interpretación de los datos. La normalización hormonal con radioterapia fraccionada puede alargarse hasta 5 a 10 años. Un estudio de 884 pacientes tratados con radioterapia fraccionada, dosis media de 45 grays, la normalización de los niveles de hormona de crecimiento fue del 22, 63, 74 y 77% a los 2, 10, 15 y 20 años de seguimiento respectivamente. Diallo y colaboradores trataron 34 pacientes con radioterapia fraccionada con dosis de 50 grays y obtuvieron una tasa de normalización de la IGF-1 del 97% con una mediana de seguimiento de 12 años. 3 estudios con radioterapia estereotáxica craneal han conseguido tasas de control local del 95 al 100% con una mediana de seguimiento de 5 años. Las tasas de respuesta bioquímica se han informado en 29 estudios con 1.215 pacientes, siendo de 44 y 74% a los 5 y 10 años respectivamente. La normalización de los niveles de IGF-1 y la respuesta bioquímica oscilaron entre 1 y 5.6 años. Una serie retrospectiva de la Universidad de Virginia concluye que es más apropiado esperar un poco tiempo entre la cirugía y la radioterapia para lograr la remisión precoz de la enfermedad. En adenomas productores de ACTH, el tratamiento radiante está indicado como adyuvante o en casos de pacientes no candidatos a cirugía. En ambos escenarios se han reportado similares tasas de control local. La tasa de remisión en pacientes tratados con radioterapia fraccionada varía entre 46 a 83% y con radioterapia estereotáxica craneal del 28 a 70%. Para los adenomas secretores de ACTH, la normalización de los niveles de cortisol generalmente ocurre en los primeros años. Miniti y colaboradores presentaron tasas de respuesta en la hipersecreción del cortisol del 80% con una mediana de seguimiento de 9 años y con dosis administradas entre 45 a 50 grays. Las tasas del control local fueron del 93% a los 10 años. Este estudio demostró también que la normalización de la hipersecreción hormonal mejoraba con el tiempo. El 28, 73, 78 y 84% de los pacientes normalizaron la secreción de cortisol en el primero, tercero, quinto y 10º año respectivamente. Los estudios con radioterapia estereotáxica craneal reportan control local superior al 95% con una mediana de seguimiento de 5 años o más. Algunos autores concluyen que estos pacientes tienen tasas de respuesta más rápidas que aquellos comparados con los que tienen tumores secretores de hormona de crecimiento. En pacientes con enfermedad resistente se debe considerar la adrenalectomía bilateral.
La radioterapia a la hipófisis como tratamiento preventivo antes de la adrenalectomía puede evitar la aparición del síndrome de Nelson. La radioterapia en casos con progresión postcirugía o como tratamiento primario en adenoma sin efecto de masa significativo se ha utilizado como radiocirugía estereotáxica craneal o radioterapia fraccionada, logrando tasas de remisión endocrina entre el 36 al 67%. En adenomas funcionantes productores de TSH, la cirugía del tratamiento de elección posterior al control de hipertiroidismo con tratamiento médico. Yamada y colaboradores reportaron tasas de remisión del 100% para microadenomas y de 81% para macroadenomas cuando el tumor no es resecado completamente o el paciente no es candidato quirúrgico. En un estudio de 8 de 43 pacientes con adenomas secretores de TSH que recibieron radioterapia tras cirugía con dosis de 42 a 45 grays y con una mediana de seguimiento de 6.8 años, hubo 5 pacientes que presentaron control bioquímico en un tiempo promedio de 3 años desde el tratamiento. Debido a su agresividad, la radioterapia está indicada en todos estos tumores de forma postoperatoria. Los carcinomas pituitarios van a ser tumores extremadamente raros, de características clínicas similares a la de los adenomas hipofisarios, pero más agresivos. La mayoría pueden ser secretores de prolactina y ACTH. El diagnóstico de malignidad se hace por líquido cefalorraquídeo o ante la presencia de un escenario metastásico. Se indica de primera línea quimioterapia con temozolomida y se sugiere el uso de temozolomida en concurrencia con radioterapia. Las lesiones secundarias de la hipófisis representan el 1% de todas las lesiones hipofisarias. Van a ser secundarias a tumores de pulmón o mama. La tasa de frecuencia en cáncer de mama varía entre 6 a 8%. La cirugía por lo general es difícil por tratarse de lesiones infiltrantes. Un estudio con radioterapia estereotáxica hipofraccionada, donde se administró 31 grays en 5 fracciones, 4 de 7 pacientes obtuvieron una sobrevida media de 14 meses. Se ha descrito casos de reirradiación en adenomas hipofisarios. Se sugieren dosis de 35 a 49.6 grays a fraccionamiento convencional. La radioterapia estereotáxica craneal con dosis media de 18 grays ofrece tasas de control local del 58 al 80% de los 2 y 5 años y tasas de neuropatía óptica del 10%. En cuanto a las complicaciones, la tasa de hipopituitarismo va a ser del 20 y 30% a los 5 y 10 años respectivamente con radioterapia fraccionada y con radioterapia estereotáxica craneal del 21 y 24% a los 2 y 4 años, con un riesgo alto de deficiencia hormonal a los 10 y 15 años de aproximadamente el 80%. En cuanto a la lesión de vías ópticas, la radioterapia fraccionada va a tener un riesgo mínimo de estas lesiones cuando se administran dosis menores a 54 grays. Y cuando se administra radioterapia estereotáxica craneal, va a haber un riesgo mínimo también con dosis menores de 8 grays al aparato óptico. Lo importante es limitar la dosis a la hipófisis en adenomas lateralizados. Por lo general son muy infrecuentes las lesiones de otros pares craneales después de la radioterapia y los tumores secundarios se ven del 1 menores al 2% a los 20 años. Esto sobre todo aparecía cuando se utilizaban técnicas de radioterapias antiguas. Para concluir, la radioterapia es una modalidad de tratamiento efectiva en adenomas hipofisarios. Puede administrarse como radioterapia estereotáxica craneal o radioterapia fraccionada con igual efectividad, con tasas de control local del 80 al 90%. Puede reducir la hipersecreción hormonal, este efecto va a ser variable, quizás lento. La normalización en aproximadamente 50% de los casos se ve después de los 10 años. La radioterapia estereotáxica craneal va a estar limitada a lesiones de 3 a 5 milímetros de la vía óptica y que sean menores de 2.5 a 3 centímetros. La radioterapia fraccionada se recomienda para lesiones mayores de 2.5 a 3 centímetros y más cercanas a la vía óptica. Va a estar indicada en tumores resecados parcialmente, en tumores recurrentes, en pacientes inoperables por razones médicas o en aquellos pacientes que tienen tumores secretores refractarios. Se puede producir hipopituitarismo en 30% de los casos a los 5 años y hasta 80% a los 10. El control endocrinológico es indispensable. Existe un riesgo muy bajo de lesiones de vías ópticas y otros efectos secundarios.
En pacientes que reciben tratamiento médico con agonistas de la dopamina o análogos de la somatostatina, se debe suspender un mes antes y un mes después de la radioterapia y el trabajo multidisciplinario es fundamental. Muchísimas gracias por su atención.